actualidad nos muestra una sociedad violenta, apresurada y llena de conflictos. Sin embargo, siempre hay una oportunidad para lograr el cambio. Bienvenido a Actualidad 506 por Radio Fides 93.1 FM y San José TV. Actualidad 506, sumando historias para el cambio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarles. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa de este 25 de enero del año 2021, acá en Actualidad 506, a través de las ondas de Radio Fides para todo el territorio nacional, 93.1, también nuestra plataforma de Facebook Live y, por supuesto, quienes están conectados en San José TV. Sean todos bienvenidos. De verdad que un honor que nos acompañen esta tarde. Hoy, Actualidad 506, encaminado a su celebración ya de segundo aniversario, si Dios lo permite, el próximo mes de abril, pues da un paso importante, da un paso interesante, del cual nos sentimos muy contentos y muy complacidos también por la calidad de invitado que tenemos esta tarde. Esta tarde nos acompaña el maestro, profesor, experto sobre todo en matemática, lo que se llama, conocido como ciencias exactas aquí en nuestro país, Lenín Herrera, que está desde República Dominicana y con quien vamos a conversar sobre el tema de los retos que tiene la educación en tiempos de COVID-19. Así que, Lenín, le doy la bienvenida. Oiga eso, espero que esté full audio ahí para que escuche eso. Oiga qué lindo eso, que lo voy a poner ahí. Bienvenido a Costa Rica, Lenín, aunque sea a través de las ondas de la radio. Buenas tardes. Bueno, con los brazos abiertos recibo esa cordial bienvenida. Gracias primeramente a la audiencia de 93.1 Radio Fides y a los que nos siguen vía las diferentes plataformas de internet. Y verdaderamente sí, estamos tratando uno de los temas más complejos que nos ha traído el COVID-19 y es esos retos que tiene el docente a la hora de trabajar en estos tiempos. Agradecido, hermano, de que me recibas aquí y vamos a tratar de hacer lo mejor posible en esta entrevista. No, sin duda, Lenín, en las conversaciones previas que hemos tenido, he notado que sos una persona con vocación docente, con la intención de que las personas que están a tu cargo se lleven algo enriquecedor para sus vidas, que se lleven realmente lo que se necesita en un educador, que no solamente formar en la parte, técnicamente formal, sino que también hay que formar para la vida. Y creo que eso es parte de lo que siento en tu vocación, pese a que realmente personalmente nos conocemos poco, pero por lo que pudimos conversar siento que existe una gran vocación. ¿Qué significa en este momento ser un docente en tiempos de COVID-19? Es la primera pregunta que te hago. Bueno, no puedo responder la pregunta sin decir una sola palabra: retos. La educación siempre ha representado un reto, ser educador siempre lo ha sido, pero más en tiempos de pandemia. Como bien decía el Papa Francisco, en tiempos de crisis se necesitan educadores algo locos que se atrevan a innovar y a desarrollar nuevas estrategias. Y es un reto. Las aulas ahora mismo están del tamaño de los países. Estamos trabajando de forma virtual, por ejemplo, aquí en República Dominicana. Sé que recientemente ustedes comenzarán un año escolar y lo harán semipresencial, que creo que desde mi punto de vista y experiencia tal vez es la mejor opción para la situación en que ustedes están atravesando. Pero es reto, hermano. Eso es lo que necesitamos ahora mismo, sentirnos retados y responder a nuestra labor social que elegimos como educadores. Claro. Lenín, la parte de los retos ha significado tener una importante cantidad de docentes en nuestros países que, son heterogéneos. Es decir, los docentes más jóvenes, evidentemente, vienen un poco más permeados de las nuevas tecnologías. Y hay docentes que ya están en sus etapas casi que de retiro y
digamos que aunque son personas capaces y todo, pero no son tan ágiles en esta parte. ¿Cómo ha sido esa reconversión, por ejemplo, allá en República Dominicana? Acá fue todo un proceso en Costa Rica, pero ¿cómo ha sido esa reconversión a tener que acostumbrarse a dar clases virtuales para quienes no estaban acostumbrados a eso? Bueno, qué bueno que tocas ese punto, y es uno de lo que quería examinar aquí. Todas las eras, las clases, los tiempos docentes tienen sus ventajas. Y si bien es cierto que hay una clase docente que tiene un tiempo en aula, 20, 25, 30 años en aula, que es la más austera al nivel del conocimiento de las TICs, de las tecnologías de la información, también son los mayores documentados y los que tienen mayor tiempo innovando. Ojo con eso. Claro. Entonces también son las personas más idóneas para poder corregir de forma rápida sistemas educativos, porque no es la primera vez. No es la primera vez que nos encontramos, la humanidad se encuentra con una pandemia, ni será la última. Y entonces siempre han sido esos educadores que tienen cierto tiempo en el aula, que tienen un conocimiento y esa estrategia de que solamente dan los años, los que nos ayudan a preparar sistemas educativos de forma rápida. Incluso en República Dominicana, el año escolar, el sector privado comenzó en la fecha justa, la mayoría, pero otros, el sector público, tuvo que hacerse de conocimiento de esos maestros que tenían ya y que venían innovando hace un tiempo desde la virtualidad para poder construir un sistema educativo. Entonces, no subestimamos ninguno de los dos medios, tiene sus pros y sus contras. La idea es alimentarse. Alimentarse, igual todos somos nuevos, por más conocimiento que tengamos de la comunicación, en la comunicación y las tecnologías, todos somos nuevos en la era del COVID y estamos aprendiendo mediante el esfuerzo y los errores. ¿Por qué no? Hay que aceptarlo, los errores. Hay que aceptarlo, así es. De una vez, Lenín, quisiera comunicarte, bueno, que ya hay amables personas que nos envían sus saludos. Lourdes Mora dice saludos desde Costa Rica, evidentemente van para allá, para República Dominicana. Y Matos Julia dice saludos desde República Dominicana. Entonces los recibimos con todo el cariño, de verdad que sí. Qué bonito que también nuestros países se puedan enlazar por algo como esto, como lo es la maravilla de la comunicación y la maravilla... Es la idea. En la mayoría de las ocasiones la educación ha sido el puente transversal en los problemas de varios países, y Latinoamérica se ha regido en muchas ocasiones de apoyarse con la historia de uno y el otro. Entonces, por eso, por ejemplo, nuestros países, Costa Rica y República Dominicana, tienen semejanzas en la historia del COVID. El primer infectado en Costa Rica fue el 6 de marzo, si no mal recuerdo. Aquí fue el 1 de marzo del 2020. Es decir, que comenzamos a consumir un proceso. Si bien es cierto que República Dominicana estaba a mitad del año, casi a los finales del año escolar, y Costa Rica recién comenzaba un año. Es bueno ver las dos experiencias, qué se hizo, qué no, y qué se logró en el aprendizaje del sistema, y qué pudo responder y cómo pudieron responder los países. Es bastante conmovedor la forma en que los países, desde su situación, pueden dar respuesta a la educación de los chicos. Y creo que esa es la mejor virtud que podemos obtener de esta reunión que tenemos, que podemos ver impresiones y aprender para el mañana. Costa Rica y República Dominicana son países latinoamericanos que verdaderamente han tenido muy buena relación, y aunque no estoy diciendo que los sistemas educativos sean iguales, porque estamos hablando, por ejemplo, de Costa Rica, que ahí sí se lo celebro, están en la última regla de la PISA, estuvieron en el número 49, 47, alrededor, regido por la lectura, básicamente, y República Dominicana lamentablemente estuvo entre los últimos lugares, 76, 77, pero se están haciendo sistemas muy parecidos, estamos trabajando ambos por sistemas por competencias, tenemos sistemas educacionales y de división de cursos muy parecidos, y que también nos atrapó, el COVID nos atrapó a todos. Así es. Yo creo que es lo que mejor podemos hacer. Así es. Aquí doña María del Carmen Gutiérrez dice, saludos para todos los educadores, gran vocación. Eso es cierto. Bueno, ya nos llegó otro saludo de República Dominicana. Qué bonito que verdad la gente allá también se está enlazando con este programa. Lenín, don Iván López dice que saludos desde República Dominicana. Eso nos alegra muchísimo. Lenín,
vamos a hablar de un tema relacionado con la educación que se discute hace muchísimos años ya, hace muchas décadas, cuando se comenzó con la educación privada en los diferentes países del mundo. A nuestros países latinoamericanos primero llegó como una educación, digamos, proveniente de importantes grupos religiosos que llegaron a nuestros países y posteriormente se fueron dando cuenta de que esos vacíos en alguna medida de educación, incluida la educación religiosa, la educación moral y ética y todo eso, se pueden ir llenando con la formación de colegios principalmente, colegios y escuelas principalmente. Así que se discute a través del mundo cuál es mejor. Ayer en una conversación que tuvimos, yo te dije que para mí Costa Rica, si bien es cierto su educación privada es una educación buena, o sea, muy buena, pero que la educación pública no deja de ser una educación importante en nuestro país y que yo, en lo personal, Osvaldo Alvarado, en lo personal, siente que la distancia no es mucha, o sea, no es mucha entre la educación pública y la privada, y que pues que sí habrá diferencias, pero que no es muy, digamos, abismal. ¿Cómo está la situación en República Dominicana entre educación pública y privada? Bueno, independientemente de los tiempos de COVID, sería ilógico ocultar que la educación privada siempre en República Dominicana, en la mayoría de los casos, ha llevado punta de lanza en el proceso de innovación educativa, sistemas educativos y todo lo demás. Pero, recientemente República Dominicana ha hecho una revolución, lo que se ha llamado internamente una revolución educativa con una inversión gigantesca, la construcción de grandes cantidades de escuelas públicas. El Ministerio de Educación ahora recibe más del doble de los fondos que recibía hace 10 años, hace 15 años. Entonces, verdaderamente los cambios se están haciendo. La educación pública tendrá sus beneficios y sus distancias a la educación privada. Por ejemplo, la educación privada, al tener la inversión directa, tiene beneficios, por ejemplo, en los planteles escolares, canchas de fútbol, básquetbol, diferentes tipos de clubes. Pero también ahora la educación en pública, aquí se ha implementado la educación, la tanda extendida. Y por ejemplo, los chicos ahora, en la mayoría de los casos, creo que la última vez que vi las estadísticas, estábamos el 75% de la población, ya podrían tener esa parte de la tanda extendida, donde los chicos entran a las 8 de la mañana y podrían estar saliendo de 4 a 5 de la tarde. Y estarían recibiendo también otro tipo de materias que desarrollaran ciertas actitudes y competencias. Entonces, estamos trabajando. Lo importante es aprender de las dos áreas. El sector privado tiene un sistema legado en la mayoría de los casos, como bien mencionas, de esos educadores católicos, que fueron los primeros que vinieron aquí con la privatización de los colegios. Correcto. Y verdaderamente fueron punta de lanza y hemos aprendido bastante de ellos. Entonces creo que es simplemente aprender, entender cada una de las circunstancias. Una y otra entiendo que ahora mismo, en los tiempos que estamos viviendo, son bastante necesarios, y más las experiencias, y alimentarse uno del otro. República Dominicana está haciendo grandes pasos para poder entender y estar a la altura de otros países en Latinoamérica, por lo menos en la prueba PISA, desde la educación pública. Nosotros confiamos que dentro de nuestro plan de educación, por lo menos alrededor de 5 a 10 años podremos estar despegando en un muy buen lugar. Pero, como decimos, estamos en la situación del COVID. Ahora la preocupación que nos ocupa son otras, pero seguimos trabajando. Claro. Lenín, si yo te preguntara cuál ha sido el reto más importante para la educación en general en República Dominicana en estos tiempos de pandemia, yo sé que pueden ser muchas, pero digamos, la que vos digas, bueno, esta fue la pared que más nos costó franquear, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que la idea, y que todavía estamos discutiendo, es la idea de coexistir con el COVID-19. Y es un problema que también la educación ha tenido que trabajar. Si bien es cierto que nosotros comenzamos ya un año escolar y estamos casi a mediados del año escolar, todavía aún tenemos el nivel de incertidumbre de cómo vamos a terminar el año, cómo
comenzar el año que viene escolar, y también pasa con la población. Nuestros niños tienen esa misma incertidumbre. ¿Cuáles son las medidas óptimas? Allá, por ejemplo, aquí tenemos cuarentena. Allá en Costa Rica también tienen esa cuarentena horaria. Y eso ha ido cambiando con el tiempo y todavía no terminamos de adaptar, ni tampoco de la concientización que lleva. Y algo que hay que resaltar en Costa Rica, si bien es cierto que tiene un número de casos porcentual a la cantidad de habitantes parecido a República Dominicana, porque estamos hablando, Costa Rica tiene la mitad de casos, menos de la mitad de casos de República Dominicana, pero estamos hablando de 5 millones alrededor que tiene Costa Rica, claro, en el último censo, creo que el 2018, al censo que hizo República Dominicana de 11 millones, claro, es decir, claro, que estamos más o menos a la par. Pero la concientización en República Dominicana no ha demorado. Están así que hay unos picos en las gráficas de República Dominicana que no se observan en Costa Rica. En Costa Rica ha sido un desarrollo bastante lineal y estructurado, creo que controlado. Eso ahí me lo dirías tú, que tienes la mejor impresión. Yo simplemente me río por las estadísticas como profesor de matemáticas. Eso. En fin. Pero ese apunta en la contaminación del COVID y los casos. Deja ver esa parte de la concientización. Y creo que nosotros como maestros tenemos la mayor responsabilidad, y es educar a nuestros chicos, que tenemos que no solamente sobrevivir al COVID, sino aprender de él, que la educación sea el mayor consejero de que ni es la primera ni la última de las pandemias, y que siempre la educación ha aprendido y ha desarrollado. Por ejemplo, la pandemia de la mal llamada gripe española, la educación el ser humano tuvo que vivir con una pandemia y con la Primera Guerra Mundial en los mismos años. Claro. Estamos hablando de 50 millones de personas por la pandemia y 20 millones de personas, alrededor de 20 millones de personas por la Primera Guerra Mundial. Y aún así, de los años 20 a los años 50, en educación se hacen los mayores logros en educación, como la educación inicial obligatoria para todos los chicos en Latinoamérica y en estos años. Entonces, ojo, estamos tal vez frente a uno de los más grandes crisis, pero también una de las más grandes oportunidades de mejora, y por qué no incluir lo que ya venía a la esquina, que era la educación virtual o semipresencial. Tenemos que hacerlo sí o sí. Es mi humilde interpretación. No, claro que sí. Yo creo que esta ha sido una oportunidad, Lenín, para consolidar efectivamente la educación virtual. De hecho, nos imaginamos que allá en República Dominicana también, acá han surgido incluso universidades que vieron en esto una oportunidad y entonces se anuncian como universidades 100% virtuales. Ya aquí teníamos desde hace muchos años una universidad que, si bien es cierto, no era meramente por internet, pero se llama la Universidad Estatal a Distancia, la UNED, que ayuda a formar personas así, a distancia, digamos, se les entregan tutoriales y demás, y las personas después van haciendo pruebas. Primero llegan a una clase presencial una vez por mes, y después hacen unas pruebas, unos exámenes, digamos, lo que se llamaría por suficiencia, y van ganando así. Hay muchas personas que se han graduado a través de la Universidad Estatal a Distancia, pero digamos que esto es otra perspectiva, ¿no? Es estar el día a día de clases, nada más que de manera virtual. Hablemos de la capacidad que ha habido en República Dominicana. Verás que en Costa Rica hubo una gran discusión al inicio porque se requería dar clases de manera virtual y no todo el mundo tenía facilidad de acceso. Y se hizo una gran discusión en este país de que las personas más vulnerables tenían menos acceso al Internet, y eso evidentemente iba a hacer mella en su proceso de educación. ¿Eso sucedió allá también? Sí, como bien te mencionaba, el sector público, que es tal vez el más vulnerable a la hora de la inversión, y más porque los padres y las familias no pueden sostener una inversión inmediata a la construcción de un sistema educativo, como la compra de computadoras, dispositivos que tengan entrada a Internet, el mismo Internet, la optimización de un ambiente adecuado para la clase. El sector público comenzó con un retraso de algunos 45 a 60 días de lo que se presumía originalmente y que ha sido ya históricamente el inicio de los años escolares. Pero desde el Ministerio de Educación se hizo un programa en el cual se
se logró entregar una gran cantidad de computadoras a maestros y alumnos. No me atrevo a decir que a todo el mundo, pero esa era la intención. Se hizo un gran avance. Aquí en República Dominicana tuvieron un sistema algo multifacético, porque para comenzar el sistema el primer año, este año, utilizaron desde la televisión, la radio, canales de YouTube, el internet, páginas web abiertas, WhatsApp. Los maestros se volvieron gladiadores de los sistemas de comunicación, y eso hay que tener ojo con ello, porque eso es un proceso bastante cansón para los profesores. Y ahí tal vez seamos nosotros los más comprometidos, lo que tenemos que un mayor nivel de compromiso, pero también un mayor nivel de desgaste. Y es una de las cosas que tenemos que nosotros como países latinoamericanos, ojo con ello, el desgaste del docente históricamente ya viene trayendo lastre. Y un sistema como este, cargar toda la responsabilidad al docente, podría también crear problemas futuros. Es una de las cosas que tenemos que ver. Ok, Lenín, tenemos que hacer nuestra primera pausa, que es muy, muy pequeña, pero de una vez aprovecho para decirte que aquí continúan los saludos. Dice Laura González, saludos desde mi país, México. Interesante tema, Dios les bendiga. Y dice doña Xiomi Hurtado, gran reto tienen nuestros países. Así que es cierto, vamos a seguir compartiendo con ustedes a través de Radio Fides, aquí en Actualidad 506, pero hacemos una pequeñísima pausa. Hacemos una pausa en Actualidad 506. Ya regresamos. Llegó Pimienticos, salsas picantes, una forma diferente de comer chile, jalapeño mango, habanero piña, ají maracuyá y nuestras salsas especiales de la casa, salsa roja y salsa verde. Pimienticos, para picar rico. En Nicoya, Guanacaste, se encuentra Materiales de Construcción Nosara, la mejor empresa comercializadora de productos ferreteros y agroveterinarios, ubicados detrás de Servicentro Nosara. Búsquenos en Facebook o llame a nuestros teléfonos 2656-0506, 2682-0660. Materiales de Construcción Nosara. El mundo cambió y con él la manera en que trabajamos y nos capacitamos. Blackwood Technical Institute te apoya de manera online y utilizando un método bilingüe a que aprendas o mejores tus conocimientos en el idioma inglés y el manejo y análisis de datos utilizando Microsoft Excel y Power BI. Visítanos en blackwoodtech.org. Sí, correcto, con doble O, es blackwoodtech.org. Regresamos con Actualidad 506, sumando historias para el cambio. Bueno, y esta tarde de lunes estamos poniendo esa música, sí, esa música que tiene ese aire dominicano, ese aire de la tambora, el güiro y, bueno, la güira, como le dicen ustedes, y ese sabor afrocaribeño, porque bueno, estamos compartiendo con el maestro, con el profesor, con el buen amigo Lenín Herrera desde República Dominicana, quien nos está compartiendo las inquietudes que tienen los educadores dominicanos también sobre los retos de seguir siendo o seguir tratando de dar calidad en la docencia en medio de una pandemia. Y bueno, creo que Lenín ha sido muy claro con las cosas que ha dicho, que todo esto hay que verlo como una oportunidad y no más bien como una carga o como un lastre que podamos cargar encima, sino como una oportunidad de mejora para nuestros sistemas educativos. Lenín, nos íbamos a la pausa, pues, y antes de eso quería hacerte la consulta sobre el sistema de, el sistema de atención extracurricular que hay para los estudiantes allá en República Dominicana. Voy a hablarte específicamente de lo que son, aquí en Costa Rica le llamamos comedores escolares, es decir, la capacidad que las instituciones desarrollan por medio de juntas directivas de padres de familia y el apoyo evidentemente del Ministerio de Educación Pública, del MEP, para poder llevar alimento a estos estudiantes
En el caso de las escuelas es al 100% de la población y en los colegios es a una parte de la población, digamos, que se escoge según su procedencia. Pero bueno, este sistema siguió funcionando en medio de la pandemia. Más bien lo que se hizo fue hacer unos paquetes de comida para distribuirlos entre los estudiantes y sus familias. Quisiéramos saber cómo funciona eso allá en República Dominicana y si ha existido esa asistencia también. Bueno, aquí hay un sistema muy parecido. Está lo que es el PAE, que se encarga del servicio de alimentación escolar. Y verdaderamente hay un servicio de comedores económicos que está regido por otro ministerio, pero en consonancia con el Ministerio de Educación siempre ha dado de una manera u otra el servicio de esa comida, y más ahora como te comentaba, históricamente para la tanda extendida. En tiempos de pandemia, como te dije, hubo un lapso original y aquí estamos totalmente online, lo que quiere decir que los servicios de comida para los chicos no están trabajando, pero muchos de ellos también han estado trabajando para la comunidad. El servicio de comedores económicos, considerando que ahora con las situaciones económicas arraigadas por el COVID-19, el cierre de locales y todos los problemas que ya conocemos económicos, también de una manera u otra ha tratado de mediar en ese problema y ha dado en algunos sectores, no en todos, el servicio de comida en un muy bajo precio e incluso gratis. Lamentablemente no estamos en los últimos estándares. Tú sabes que el sistema de alimentación y más con menores es una cuestión que tenemos que tratar con mucha delicadeza, claro, y más en medio de una pandemia. Entonces, estamos trabajando en ello. Pocos están funcionando, no hay necesidad, no para los estudiantes, pero sí para las comunidades. Claro, entiendo que en la zona rural, Lenín, el sistema de ustedes es un poco diferente porque ahí, digamos, sí se hace el término de tener cocineras que preparan los alimentos para los estudiantes y que en la ciudad es diferente, ¿es así, no? Sí, en muchos casos sucede eso. Por ejemplo, ahí sí hay personas que cocinan la comida, aunque últimamente se estaba insistiendo en la condición de que en todos los sitios se pudiera cocinar la comida por cuestiones de darle cierta calidad de higiene y el transporte, el costo de transporte. Sabes que el costo de transporte de condiciones frías, de alimentos fríos, claro, y congelados es un poquito costoso, entonces también para manejar esa parte. Pero ciertamente es así. Nosotros en los campos ya es de costumbre. Muchas personas ya comían, los niños tenían la costumbre de comer desde las escuelas, le llevaban cierta cantidad de suministros, ellos lo preparaban, más que en los centros urbanos no se daba tanto. En las ciudades principales más la comida era prehecha, estamos hablando de leche, jugo, bizcocho para el desayuno escolar, claro, que era lo que se hacía en la mañana. Pero ahora en la tarde estamos trabajando en eso, pero el proceso de COVID verdaderamente nos ha hecho daño en ese proceso con los chicos. Las inversiones ahora mismo del Ministerio de Educación están volcadas a brindar un servicio online de educación que claro, tenga la calidad igual o mejor a lo que estamos acostumbrados en la presencialidad. Claro, así es. Bueno, acá hay un saludo de nuestro buen amigo Manuel Ujueta Castillo, dice que saludos a toda la audiencia, gracias por preferirnos, Actualidad 506, y bueno, y pone a mis amigos Lenín y Osvaldo, bueno, así es, esa es la parte bonita, que nos podamos unir, y también doña Alejandrina Guerrero Jiménez, dice saludos desde República Dominicana, qué bonito estarnos enlazando durante todo este lunes acá con los hermanos dominicanos. Lenín, vos tenés contacto con, porque acá en Costa Rica hay algo de población dominicana que se ha venido a buscar una oportunidad laboral, en fin, y han llegado acá a nuestro país. ¿Tenés contacto con alguna de esas personas que están acá? ¿Te hablan del sistema educativo costarricense? Digo yo, ¿qué referencias tenés que no sea solamente lo que puedas buscar en las páginas oficiales o en los libros, digamos, que existan sobre el tema? Sí, verdaderamente sí. Últimamente cuando, por ejemplo, mencionaba a mi buen amigo Manuel, y hemos estado en constante discusión de los temas que hoy estamos trabajando, y otros compañeros también, que el sistema educativo de Costa Rica
a mí me gustan las decisiones que ha tomado desde la posición en la que han estado. Es decir, la parte de irse a la virtualidad en el momento que lo necesitaron y ahora de optar por la semipresencialidad, yo creo que es lo que mejor se ha hecho. Le he dado seguimiento desde la misma voz, es decir, no solamente las estadísticas, sino también la realidad de los padres, que también es otra realidad que hay que escuchar. Sería interesante luego ver esa realidad de los padres dentro del proceso educativo del COVID-19. Y no solamente de los maestros, porque también hay una responsabilidad ardua, pero también un trabajo arduo que están desarrollando los padres de familia. Tanto aquí, entiendo que en Costa Rica lo hicieron en sus primeros momentos, y aquí en República Dominicana aún tenemos mucho trabajo por realizar. Sí, Lenín, hay un tema interesante con lo que es la presencialidad, digamos, en los centros educativos, que es cómo controlar, y qué difícil, y tal vez por eso es que se toman estas decisiones, cómo controlar, por ejemplo, a niños de 7 a 9 años, de primero, segundo y tercer grado de escuela, cómo controlarlos, cómo decirles, tal vez en este año que pasó se pudieron haber acostumbrado, pero cómo decirles, no hable con otro niño, no se acerque a otro niño, no grite, no, o sea, qué difícil, porque es pedirles que dejen de ser lo que son, o sea, es decirles, dejen de ser niños, dejen de ser su esencia, que quieran jugar, que quieran experimentar, que quieran descubrir. Qué difícil, qué reto tan importante para los educadores, cómo controlar eso en este momento. Sabes que es una de las cuestionantes más grandes que tenemos los países a la hora de volver a la presencialidad. Y yo creo que la mejor respuesta que podemos hacer no es negando a los niños ser niños. Yo decirle a un niño que deje de hablar con otro no es la respuesta adecuada. Incluso, si bien es cierto que, por ejemplo, en UNICEF, de los 10 derechos que tiene el niño, 2 son relacionados a la salud y son los principales, 3 de ellos están relacionados a la educación. Entonces, negar el mismo trato social, que es tal vez una de las cosas que hemos perdido entre la virtualidad y que los niños necesitan para aprender entre ellos. No solamente se aprende con el maestro. Entonces, no es negar, es entender que hay protocolos y procesos que tenemos que llevar, ir durante el aprendizaje. No van a aprender de la noche a la mañana, no estamos hablando de penalidades por ello, sí, claro. Si bien es cierto que la salud debe de primar, pero entiendo que a los niños hay que dejarlos ser y construir su propia realidad en la presencialidad. Entonces, ojo con eso, los chicos van a romper las reglas, van a romper los protocolos, pero entonces esta es la responsabilidad de nosotros los adultos para concientizar esos errores que podríamos cometer. Los niños tienen que seguir jugando, tienen que seguir teniendo relación unos con los otros. Yo vi muy bien el hecho, por ejemplo, de allá en Costa Rica, que cuando volvían, decían los niños menores desde una edad no tendrían que usar mascarilla, porque es que le estás obligando a una serie de situaciones que podrían ser de salud más adversas que la misma contaminación del virus directo. Porque entonces estás hablando de niños que van a tener un dominio de una mascarilla, que puede estar contaminada, entonces lo van a tener que estar pasando. Los niños lo prestan. A los 5 o 6 años es normal que un niño cambie la merienda. A los 7 años es normal que un niño, por ejemplo, se estén abrazando o agarrando de manos. Ellos lo van a hacer. Lo que nosotros tenemos que hacer es poco a poco concientizar. Y creo que la semivirtualidad, es decir, esa parte de que podamos controlar la cantidad de niños que ingresen a nuestros centros escolares va a ser primordial para que la institución educativa pueda dar mayor respuesta a las necesidades de cada uno de los niños. Entonces ahí es que por eso todavía no podemos dejar de lado totalmente la parte virtual. Sí. En este momento ustedes están en curso, ¿no? En República Dominicana, Lenín. Repítame. Están en curso lectivo en este momento, ¿no? Sí, correcto. Estamos a mitad prácticamente de curso y estamos totalmente online, como te decía. El sector privado se alió a plataformas virtuales y el sector público desde plataformas virtuales, WhatsApp y todo lo que te mencioné anteriormente. Claro. Pero estamos trabajando para terminar este año escolar recuperando. Inicialmente nos preocupamos por recuperar esos baches que se dejaron del año anterior, producto de la incertidumbre del mismo COVID y esa terminación, dígase temprana, porque primero se hizo una pausa y nos quedamos rezagados nosotros los maestros en el sistema educativo. Entonces, cuando comenzamos el próximo año, que fue en agosto y en noviembre para algunos del sector público, tuvimos que volver a
recabar contenidos. Y estamos trabajando para que no nos pase eso este año. Claro. Creo que es un gran esfuerzo de la parte magisterial de República Dominicana, tratar de dar dentro de una pandemia año y algo más, para que nuestros chicos no sean los más perjudicados desde el punto de vista académico. Claro, acá hay una consulta similar a la que hicimos ahora de nuestra buena amiga Amanda Quesada, porque dice cómo controlar el comportamiento de niños, y niñas, por ejemplo, en recreos o espacios de reposo, ¿verdad? Y que son momentos también necesarios para ellos. Mira, interesante, las situaciones, como bien decía, van a suceder, pero yo entiendo que segmentar los recreos, es decir, poder manejar el espacio conforme el espacio que disponga el centro educativo, ojo con eso, porque también no es solamente el espacio en aula, sino el espacio de recreo, en ese patio, poder segmentar los lugares y poder manejar la cantidad de personas que fluyen por un punto en específico. Yo entiendo que una de las medidas más importantes sería la idea de que los chicos lleven su propio almuerzo. No sé si allá en Costa Rica lo utilizan, pero aquí se utiliza mucho la cafetería. Pero creo que esa aglomeración que se podría causar sí o sí entre los niños, imagínate, la comida, la hora de almuerzo y el querer jugar al mismo tiempo, creo que también va a influir. Yo creo que, y en algunos otros países ya lo vienen haciendo, y es segmentar los recreos por niveles y estar dando esa concientización constante. Porque los chicos tienen que aprender. Y los chicos en un sistema por competencia se aprende haciendo, se aprende viviendo. Correcto, y no se trataría de estar detrás de ellos como gendarmes, regañándolos por cada paso que dan, sino más bien, como vos decís, es acompañarles y enseñarles. Correctamente, porque la educación en tiempos de crisis no tiene otra cosa que acompañar al ser humano. No tiene otra cosa que hacer la educación. Su primer objetivo y principal objetivo debe de ser eso, acompañar con la parte humana, con la parte sincera, con el corazón abierto, desde la humanidad, desde nuestra misma realidad, chicos, porque nosotros somos maestros y también somos padres. Reconocer cómo yo entiendo que mi hijo está de forma óptima en un centro educativo, pues así yo voy a velar para con los otros y para mis estudiantes. Entonces, es simplemente eso, entender que los niveles de contagio muchos se preocupan por los niveles de contagio que podrían desarrollarse en los centros educativos producto esa interacción de los propios chicos. Pero tenemos que, en la medida de lo posible, arriesgar y confiar, porque los chicos muchas veces saben más que nosotros. Mi niño, 6 años, me dice, papi, mascarilla, y afuera hay un virus. Caramba, claro. Entonces, ellos son muchas veces más conscientes que nosotros mismos. Claro, así es. Lenín, vamos a hacer aquí nuestra segunda y última pausa para regresar al bloque final. Pero cuando regresemos vamos a hablar, yo sé que tu expertise, tu especialidad es las matemáticas, la estadística y demás, pero bueno, tenés compañeros de las demás áreas. Vamos a hablar sobre la virtualidad en las diferentes materias, ¿verdad? Porque creemos que también no es igual ni no es lo mismo, o no es sencillo, perdón, enseñar de diferentes formas. Tal vez para algunas sea más sencillo que para otras, pero eso lo hablamos después de la pausa. Hacemos una pausa en Actualidad 506. Ya regresamos. En Nicoya, Guanacaste, se encuentra Materiales de Construcción Nosara, la mejor empresa comercializadora de productos ferreteros y agroveterinarios, ubicados detrás de Servicentro Nosara. Búsquenos en Facebook o llame a nuestros teléfonos 2656-0506, 2682-0660. Materiales de Construcción Nosara. El mundo cambió y con él la manera en que trabajamos y nos capacitamos. Blackwood Technical Institute te apoya de manera online y utilizando un método bilingüe a que aprendas o mejores tus conocimientos en el idioma inglés y el manejo y análisis de datos utilizando Microsoft Excel y Power BI. Visítanos en blackwoodtech.org. Sí, correcto, con doble O, es blackwoodtech.org. Llegó Pimienticos, salsas picantes, una forma diferente de comer chile, jalapeño mango, habanero piña, ají maracuyá y nuestras salsas especiales de la casa, salsa roja y salsa verde. Pimienticos, para picar rico. Regresamos con Actualidad 506, sumando historias para el cambio.
Y esta tarde de lunes 25 de enero del año 2021 conversamos con el profesor y experto, bueno, en matemática y estadística dominicano y desde República Dominicana, Lenín Herrera. Hemos hablado sobre los retos que tiene la educación en nuestros países latinoamericanos en tiempos de pandemia. Le hacíamos una consulta a Lenín, bueno, le dejamos la inquietud antes de irnos a esta última pausa, y era sobre todo relacionada con el tema de las clases virtuales, que para algunas materias tal vez haya sido más sencillo y para otras no. Entonces, bueno, desde la experiencia, Lenín, ¿qué has podido ver con tus compañeros de otras materias? ¿Cuáles sí son más accesibles desde el punto de vista virtual y cuáles se complican un poco más? Mira, eso es un tema que entre el profesorado se ha venido discutiendo desde el punto de vista de la virtualidad y han tenido sus pros y sus contras. Todos son libres de tener distintas impresiones. Yo particularmente, independientemente de que doy clases de matemáticas, muchos dirán que es la clase más compleja y todo lo demás, entiendo que una de las cosas que nos ha enseñado el COVID es no juzgar a los demás desde nuestros sentidos, sino más bien desde la posición que tenemos. Todas las materias tienen su nivel de complejidad. Lo importante es que el docente se comprometa a ser un docente 2.0, que es un término que se ha venido utilizando de hace ya un tiempo, que no es algo que se inventó ahora con la pandemia, que es ese docente que maneja eficientemente las tecnologías de la información para y con el aprendizaje. Y nada, es decir, las matemáticas van a tener su complejidad, el hecho de yo tener que explicarle al estudiante, ojo, con la retroalimentación que muchas veces se pierde en la virtualidad, va a ser sumamente difícil, pero también voy a tener la idea de poder presentarle un video de un ejercicio a un chico que va a poder revisar 4 y 5 veces y que ciertamente si no lo entendió a la primera no tendría que esperar al profesor para que se lo explicara de nuevo. Y también puedo, yo como profesor de matemáticas, ahora ¿cuántos profesores le explican a mis estudiantes? Muchísimos, le explico yo que genero documentación, le explican otros profesores con mayor expertise que yo, ¿por qué no? Y que son conocidos en Latinoamérica. Y le explican incluso compañeros que han generado otro tipo de contenido y complementario a la situación particular. Donde no nos podemos equivocar es entender que cada materia va a tener sus necesidades. Y el docente, si bien es cierto, dar la materia de por sí, los 45 minutos, 40 minutos, 35 minutos que demora una clase, tal vez representa el mismo esfuerzo, tal vez menor al que se hacía en la forma presencial. En la forma virtual, nosotros vamos a tener que prepararnos con una mayor cantidad de tiempo, fuera de las horas que conocemos como horas clase. Aquí se les llama horas pedagógicas, que es esa hora donde nosotros construimos lo que le vamos a presentar a los estudiantes. Hay que indagar, hay que investigar. Y eso lo tiene que hacer todas las materias, si el profesor entiende y está comprometido con sus estudiantes, artística, moral y cívica, incluso educación física. He visto clases, por ejemplo, mi niño que le dan que el profesor verdaderamente se faja con esos estudiantes a hacer los ejercicios como si estuvieran presencial y desarrollar estrategias que ni me imaginaba. Entonces, el hecho es mirar hacia el lado, mirar al compañero, ver qué tanto qué está utilizando y qué puedo yo implementar en mi aula y ver y esforzarme. Hay materias con un mayor nivel técnico. Sí, eso no lo voy a negar, pero eso no quiere decir que tengan un proceso que tengan que tener un proceso más austero dentro de la virtualidad. Yo entiendo que nos tocó y nosotros el docente que se obtuvo una licenciatura en letras, en lengua española, en matemáticas, ciencias sociales o cualquier otra, sabía lo que se obtenía y el criterio que se tenía en la sociedad de una y otra materia. Dar matemáticas nunca ha sido fácil. No pretendamos ahora que dentro del COVID va a ser un poquito mejor. Entendible completamente. Sí, o sea que el reto sigue estando más bien en cada docente, en hacer accesible su materia. Muy interesante. Aquí doña Julia Matos nos pone y ya como para ir cerrando más bien, Lenín, nos pone algo muy interesante, un tema muy interesante. Dice, resalten por favor la necesidad de protección de los menores, su identidad, información personal, los retos de la ciberseguridad ante esta alta exposición en la cual se encuentran en este momento. Eso es muy importante también. Cool. Ahí estamos. ¿Okay? Sí.
interesantísimo el comentario. Una de las vulnerabilidades más grandes que tenemos nosotros como docentes es la parte de el conocimiento de ciertas leyes que protegen al menor, y nosotros como maestros conocemos la ley de protección al menor. Tanto en Costa Rica y en República Dominicana hay leyes muy parecidas que protegen. Incluso en Costa Rica hay artículos que protegen la imagen, creo que claro, el artículo 37. Pero en República Dominicana igual, pero toda esa virtualidad ha abierto una brecha que podríamos estar vulnerando ciertos derechos de los niños por desconocimiento. Se ha hablado, y es parte de la capacitación y la responsabilidad que tiene que tener el Estado y las instituciones educativas con y para los maestros. Podemos estar emitiendo, por ejemplo, ya yo estoy cansado de ver en las redes videos de videollamadas de Zoom donde hay fotos de niños con sus nombres. Correcto. Y eso va en descrecimiento, no ayuda, mejor dicho, no ayuda a que los derechos de ese niño se estén desarrollando eficientemente. Ojo con eso. Tendríamos que hacer un programa. Claro. Tendría que hacer un programa. Sí. Yo me podría comprometer en buscarte un especialista que me ha compartido interesantes impresiones en esa parte, porque es algo que me preocupa bastante a mí como docente, y muchos de los docentes no lo sabemos, y muchos de los comunicadores. Ustedes, por ejemplo, que trabajan en la televisión y trabajan en la radio, sí tienen cierto cuidado con esas imágenes de los niños y manejan esos estamentos. Claro. Pero nosotros los docentes no. Nosotros veníamos de la presencialidad donde no había riesgo alguno más que el trato normal. Claro. Pero ahora con la virtualidad tenemos que tener mucho cuidado. He visto docentes almacenando fotos de clases de niños en celulares personales. Sí. Eso es muy delicado. Eso es muy delicado. Es muy delicado. Y hay una serie de regulaciones que podrían estar en contra de ello. Correcto, y como vos decías, puede estarse haciendo hasta sin ninguna mala intención, pero bueno, es por desconocimiento. Lenín, nos quedan nada más 2 minutos. En 30 segundos leo aquí una réplica que nos tira doña Amanda, mi amiga Amanda Quesada dice: son necesarios los programas de capacitación en la virtualidad porque en algunos casos sí se complica para algunas materias, sobre todo aquellas donde se requiere práctica física o ejecución artística. Bueno, ahora sí, te dejo este minuto y medio, Lenín, para que hagas un cierre de lo que ha sido tu participación acá en Actualidad 506. Bueno, yo creo que no quiero irme sin resumir en algunos casos lo que hemos estado conversando. Yo creo que una de las responsabilidades más grandes del docente es conocer el estado actual del tema que nos rodea, conocer con los chicos qué está pasando en sus casas. Y entonces, en función a eso, 2, aplicar y conocer las regulaciones, como bien decías. Estar consciente de las regulaciones que están interactuando con el quehacer docente en esa nueva virtualidad. Desarrollar ser un docente 2.0. Eso es sí o sí. 4, la modalidad educativa y ese free learning que tenemos que desarrollar. No tratar nosotros los maestros de hacer esa educación presencial, replicarla en la virtualidad. Eso es uno de los mayores errores que podemos cometer como docentes. Tenemos la mejor ventana para realizar la innovación educativa. Y los dejo con la siguiente frase: ¿cuál sería la razón de la educación si no es acompañar durante la crisis? Vamos a sacar la parte humana de cada uno de nosotros. Así es. Bueno, qué lindo mensaje. Yo aprovecho de verdad para enviarte un fuerte abrazo, un enorme saludo, un abrazo enorme también para tu gran país, para la República Dominicana, un país al que Costa Rica pues siempre le ha tenido un cariño especial, por su cultura, por su música, en fin, por tantas cosas buenas, y esperemos que esta unión de ambos países siga y permanezca por muchos tiempos, que sobrepase el tiempo y que nos sobrepase a nosotros. De verdad, Lenín, muchísimas gracias a vos por tu presencia, y a todos ustedes gracias por haber estado en Actualidad 506. Recuerde que también tenemos nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube. Suscríbase para que pueda también ver nuevamente esta entrevista y muchas más que hemos tenido con otras personalidades de nuestro país. Gracias también, Lenín, por haber sido nuestro primer programa internacional, y estamos seguros que venimos con más sorpresas de cara a nuestro 2º aniversario. Muy buenas tardes para todos. Esto fue Actualidad 506. Información útil para lograr el cambio. Nos vemos y escuchamos cada lunes a las 4 de la tarde por Radio Fides 93.1 FM y San José TV.